¿Qué es la mentalidad de desarrollo? Si bien las palabras mentalidad de desarrollo no aparecen en la Biblia, podemos aprender mucho de Jesús y los 12 discípulos. Nuestra historia comienza en Capernaum. Jesús camina por la orilla del mar de Galilea y ve a estos pescadores jóvenes en sus botes con sus redes de pesca. Jesús los llama y saltan de los botes para seguirlo. Ahora los discípulos eran jóvenes, quizás tan solo adolescentes, pero les apasionaba el reino de Dios. Algunos de ellos ya habían sido discípulos de Juan el Bautista. Por otro lado, los discípulos también eran inmaduros. Pedro era impulsivo. Santiago y Juan se preocupaban por su propia gloria. Los discípulos eran impacientes con los niños, lentos para aprender. A veces se interponían en el camino de Jesús en vez de ser de ayuda. Pero si avanzamos rápidamente 3 años, vemos algo diferente en el libro de los Hechos. La imprudencia se ha convertido en valentía para Cristo. La duda ha dado paso a una creencia inquebrantable en Cristo. ¿Qué hizo Jesús con ellos en 3 años que marcaron tal diferencia? Existen muchos ejemplos, pero una historia en particular demuestra lo que significa practicar una mentalidad de desarrollo. Las multitudes siguieron a Jesús a la costa de Galilea, justo al otro lado del lago donde Él llamó por primera vez a los discípulos. Todo el día Jesús estuvo enseñando a la gente. Ellos absorbieron todo, tenían tanta hambre por la verdad que no se movieron, incluso cuando sus estómagos comenzaron a quejarse. Pero los discípulos ven que ya es tarde y le piden a Jesús que despida a la multitud. ¿Y qué responde Jesús? Ustedes, denles algo de comer. Aquí es donde Jesús muestra una mentalidad de desarrollo. En nuestro trabajo encontraremos necesidades legítimas que tenemos que solucionar a corto plazo y que a menudo podemos satisfacerlas nosotros mismos. En este caso, la gente tiene hambre. Entonces, ¿por qué Jesús le pide a sus discípulos que alimenten a la gente? Si Jesús estuviera interesado en eficiencia, Él mismo podría haber resuelto el problema. Podría haber enviado maná del cielo. Podría haber hecho que todos los peces del lago saltaran a la orilla. Podría haber convertido el lago en vino o incluso en sopa de pollo. Jesús estaba buscando una oportunidad de desarrollo. Jesús mismo podía alimentar a la multitud, pero vio una oportunidad para que los discípulos desarrollaran su fe. Cuando los discípulos obedecieron a Jesús y caminaron hacia la multitud, esto fortaleció su capacidad de caminar en fe. Al encontrarse con familias que no tenían nada que ofrecer, tuvieron que confiar en Jesús. Cuando descubrieron a un niño con unos cuantos panes y peces y los vieron multiplicados en un banquete, entonces descubrieron la fidelidad y la suficiencia de Dios. Jesús abordó la necesidad inmediata, pero lo hizo de una manera en la que también desarrolló los valores que los discípulos necesitarían para luego que Él se fuera. ¿Y qué decir de nosotros? A menudo decimos que no queremos hacer por la iglesia lo que por sí misma puede o debe hacer. ¿Pero les entregamos maná? ¿Alguna vez suplimos necesidades inmediatas en maneras que no son sostenibles? Incluso en una situación de desastre, ¿cómo nos aseguramos de que la ayuda no genere dependencia? Cuando estamos facilitando una iglesia, ¿nos inclinamos hacia nuestra propia solución porque es más eficiente? ¿O nos tomamos el tiempo para ayudar a la iglesia a encontrar su propia respuesta? Tener una mentalidad de desarrollo significa preguntarse, ¿cómo puede la iglesia satisfacer la necesidad inmediata de manera que se desarrolle en el futuro? Hacerlo así ayudará a la iglesia a tener programas que desarrollen la autodependencia y así los niños y sus familias podrán satisfacer sus propias necesidades. Sigamos el ejemplo de Jesús y sirvamos a la iglesia con efectividad y una mentalidad de desarrollo.